Es el 4 de agosto de 1969 y 3 periódicos de la Bahía de San Francisco reciben una carta casi idéntica. No es un comunicado, es una burla, una demanda y una amenaza. El remitente exige que sus notas cifradas se publiquen o la matanza no cesará. Firma con un símbolo escalofriante, una mirilla, y un nombre que resonaría en las pesadillas de América durante décadas: el Zodíaco. Lo que hoy conocemos como el Zodíaco comenzó con un patrón de ataque metódico y frío. El 20 de diciembre de 1968, la policía de Vallejo confirmó la primera ejecución. Las víctimas, David Faraday y Betty Lou Jensen, fueron encontradas cerca de su coche, en una zona de encuentro aislada. El MO inicial era simple: una emboscada en la oscuridad, disparos a corta distancia. El arma, una pistola calibre 22. Pero el asesino no se detuvo ahí. Menos de un año después, en Blue Rock Springs, el patrón se repitió. Excepto por una diferencia crucial: hubo un superviviente. Y fue después de este segundo ataque que el Zodíaco mostró su rasgo más distintivo: la comunicación. 40 minutos después de matar a Darlene Ferrin, marcó el número de la policía. Confesó, se burló y se nombró a sí mismo por primera vez. Este no era un simple asesino, era un estratega que entendía el poder del terror mediático. La escalada llegó en el lago Berryessa. Este ya no era un ataque a distancia, era un ritual. Usó un disfraz, empuñó un cuchillo y sometió a Brian Harnell y Cecilia Shepard a una violencia extrema. Pero la prueba más clara de su mente analítica la dejó tallada en la pintura del vehículo. El símbolo, las fechas, la hora exacta del crimen. Este hombre no solo quería matar, quería que el mundo supiera que él lo había hecho. Y el desafío apenas comenzaba, pues junto con sus amenazas envió la primera de sus cadenas de muerte, el cifrado 408. La policía y el FBI se enfrentaron a un desafío sin precedentes. El Zodíaco no solo atacaba cuerpos, atacaba la lógica. Sus cartas eran directas, pero iban acompañadas de acertijos complejos que él creía inviolables. El primer criptograma, el Z408, fue rápidamente atacado. Apenas una semana después de su publicación, un profesor de historia y su esposa, Donald y Betty Harden, lograron descifrar el patrón. Pero el contenido fue una decepción. No reveló su nombre, solo una manifiesto nihilista sobre su placer al matar y la promesa de recolectar almas para la otra vida. El asesino no era un tonto. Sabía que el primer código caería. El verdadero desafío llegó con el Z340. Enviado en noviembre de 1969, este cifrado era un monstruo. Una pesadilla de 340 caracteres, sin espaciado, sin signos de puntuación y con símbolos que desafiaban toda lógica militar o policial conocida. Durante 51 años, este mensaje se convirtió en el rostro de la frustración para los criminólogos, los criptógrafos y las familias de las víctimas. Se postuló que contenía su nombre, su ubicación, o tal vez nada en absoluto. El FBI gastó años en él, los aficionados décadas. El Zodíaco se había asegurado de que, incluso en la era moderna de la comunicación, su secreto estuviera seguro. Hasta el año 2020. En un giro digno de la ficción, un equipo internacional de criptoanalistas, con la ayuda de un algoritmo y la dedicación obsesiva, rompió el Z340. Y lo que reveló confirmó la mentalidad sádica de un hombre que jugaba con vidas. El Zodíaco no temía a la muerte. De hecho, se burlaba de la policía por no poder atraparlo, e incluso se mofaba de la posibilidad de ser ejecutado. Espero que se diviertan mucho al tratar de atraparme. No tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al cielo pronto. El código se había resuelto. Pero la mayor ironía es que, incluso con esta victoria, el Zodíaco ya había ganado su partida. Su nombre seguía oculto, y el cazador permanecía en las sombras. A pesar de la comunicación constante y los trozos de tela ensangrentados, el Zodíaco logró eludir la captura
en el caos de los años 60 y 70. Pero el FBI y la policía de Vallejo tuvieron un sospechoso principal, un hombre que parecía encajar demasiado bien en el perfil. Su nombre era Arthur Lake Allen, un maestro de escuela sin éxito, un recluso social que vivía en Vallejo y que poseía múltiples armas de fuego. Allen fue señalado por un viejo amigo que reportó conversaciones extrañas, en las que Allen describía un plan casi idéntico a los crímenes del Zodíaco. La lista de coincidencias era escalofriante. Tenía relojes de la marca Zodiac, vivía cerca de varias víctimas e incluso usaba el seudónimo de Zodius en algunas cartas. Para muchos, este hombre era el asesino. Sin embargo, el análisis forense siempre fue el muro de contención. Sus huellas dactilares nunca coincidieron de manera concluyente con las encontradas en las escenas, ni tampoco la muestra de escritura a mano. Allen se convirtió en el gran sospechoso, pero nunca en el culpable. En el siglo XXI, la tecnología ofreció una nueva esperanza: el ADN. Los sellos de las cartas y los sobres del Zodíaco tenían ADN parcial, evidencia biológica de su saliva. Las autoridades tomaron una muestra de Arthur Lee Allen. El resultado fue negativo. El gran sospechoso fue descartado. O bien el ADN no era viable, o simplemente no era él. El Zodíaco, el hombre que envió trozos de la camisa de su víctima y se jactó de su identidad, no dejó rastro genético útil. Murió en 1992 y con él se fue la única oportunidad de una confesión. La historia del Zodíaco es la de un fracaso en la captura, pero un éxito en el terror. Nos mostró que la verdad puede estar oculta a simple vista, en criptogramas descifrados o en sospechosos perfectos que no son culpables.